toda la ciudadanía que nos escucha. Efectivamente estamos actualmente en Democracia Sí trabajando fuertemente, no solamente en el fortalecimiento de la estructura política como tal, sino también en el apoyo frontal al gobierno del presidente Lenín Moreno. Y obviamente también el apoyo frontal también a la consulta popular que se plantea. Creemos que el país necesita un norte en la parte política, un norte democrático, inclusivo, basado en el respeto a los derechos ciudadanos, a las libertades, con un modelo económico basado o teniendo como eje principal el empleo, la producción, la generación de empleo. Entonces, en esos conceptos los compartimos dentro de Democracia Así como organización política con el presidente Moreno. En ese sentido lo estamos apoyando y estamos apoyando, como les digo, la consulta popular como tal. Antonio, ¿y un poco ustedes creen que estos puntos son el inicio o que estos puntos son suficientes? No creemos que son suficientes y creemos también que la consulta popular no es que es un paso en la agenda política de Lenín Moreno. Creemos que la consulta es un paso en el camino en el que debemos llevar al país de vuelta al sendero democrático, al sendero de las libertades, al sendero de la exclusión, del Estado de Derecho, de la división de poderes del Estado. Creemos que las preguntas están bien planteadas para hacer, como lo acabo de decir, un primer paso para poder empezar a retomar la senda democrática. Pero los diálogos se deben mantener con toda la ciudadanía. Creemos que el diálogo es una herramienta, la herramienta principal en el quehacer político. El político creemos que debemos, los que hacemos políticas debemos tener dos virtudes, ¿verdad? Una es saber escuchar a todos los sectores, incluirlos en la toma de decisiones, y la otra es saber rectificar cuando se evidencia el cometimiento de un error. No hay por qué satanizar la corrección de los errores. El gobierno anterior lastimosamente se equivocó en eso y en mucho más. Ellos querían mostrarse como si fueran perfectos en la toma de decisiones, no podían reconocer un error, mucho menos una rectificación de ese error. Pero bien, creemos que esas son virtudes que debe tener un político y creemos que el presidente Moreno las tiene. Creemos que está haciendo bastante bien las cosas. Creemos que los canales de diálogo se tienen que mantener, porque esto es un primer paso, pero las necesidades ciudadanas y la dinámica que van a tener los distintos sectores en la política del país tienen que ser escuchados por los. Antonio, y usted como abogado, usted como ex miembro de un ente que estuvo relacionado con temas de comunicación, de medios, ¿usted no cree que debió haberse incluido la ley de comunicación en esta primera fase, en estas preguntas? Como lo acabo de decir, creo que la consulta, como está planteada, ataca la problemática fundamental que en este momento aqueja ¿Y la ley de comunicación no te parece que no es algo fundamental del momento? Sí. Vemos lo que este señor Ochoa está haciendo. Pero la ley de comunicación, perdón que me interrumpa Carla, la ley de comunicación yo no creo que sea el problema totalmente. El problema es quiénes la ejecutan, los organismos de control y los organismos de regulación. ¿Quién ejecuta esa ley es el problema? Entonces sí se puede revisar, definitivamente se necesitan hacer reformas, hay que hacer análisis de la ley de comunicación, pero no es una ley que sea negativa en su totalidad, es una buena ley. El problema es su ejecución. En este momento, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos restablecer el Estado de Derecho y volver a la senda democrática. Las preguntas como, por ejemplo, el tema de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es básico. Estamos hablando del organismo, del poder del Estado que se va a encargar de nombrar a las instituciones de control y fiscalización de la nación, que justamente por tener a titulares de esos organismos nombrados, no por elección popular como se plantea en la consulta, sino a dedo y en base a concursos fraudulentos, estamos como estamos en este momento con casos de corrupción. Sí. Bueno, y como bien dices, ¿quiénes ejecutan? Vemos que Carlos Ochoa está queriendo ser güey parte en el caso de Teleamazon. Pero otra pregunta que a mí me tiene siempre, que a mí todavía me tiene un poco, bueno, algo es algo, digo yo, y hay que votar sí en la pregunta, pero que me parece que quedó incompleta, es la pregunta que tiene que ver con la violación a menores de edad. ¿Por qué se incluye solamente el tema de violación y no el tema de quién mate a un menor de edad después de una violación? Porque uno lee tanto en la parte de derecho penal, de ciencia penal, mejor dicho, no derecho penal, y uno se da cuenta que estos seres, si es que se les puede llamar seres humanos, estos psicópatas, tienen una mente tan perversa que a mí me preocupa que algunos quieran aquí en el Ecuador que prefieran matar al menor y no solamente violarlo, porque la prescripción será solamente para quien viola, pero para quien mate a un menor después de que ha sido abusado, se aplicará el Código Penal normal y ya sabemos, el dolor, ¿no? El diálogo, como digo, debe mantenerse abierto. Los canales de comunicación tienen que mantenerse abiertos, el debate debe estar planteado por parte de la Asamblea Nacional.
esto es un primer paso. Obviamente el tema de la consulta, ¿qué es lo que persigue? Persigue que se impulse y se condene estos delitos atroces como la violación a menores de edad que está ocurriendo en el país, que bueno, no solamente va tras eso, sino que también la consulta devela una crisis, un colapso total y terrible del sistema educativo ecuatoriano. Entonces yo creo que sí, es cierto, son pasos que se tienen que tomar. Pasamos de los que denominaban equivocadamente tirapiedras a los que resultaron ser violadores de nuestros niños. Miren, efectivamente, entonces por eso es importante la consulta, por eso es importante que la gente se concientice. El voto no tiene que ser fundamentado o motivado por un fanatismo, ya sea por el presidente, hacia el presidente Moreno o hacia la postura del expresidente, que obviamente van abogando por el no. Hay posturas contrapuestas, ¿no? ¿Verdad? Y la venida del expresidente la semana pasada, ni lo invoquemos, pero fue positiva. ¿Por qué? Porque su presencia polariza posturas. Y efectivamente las posturas son totalmente opuestas. O sea, tenemos a la gente que apoya al presidente Moreno y a la consulta popular, y apoyan obviamente que retome el Estado, el país, la senda democrática, quiere inclusión social, quiere más salud, quiere división de poderes del Estado, etcétera, libertades, derechos ciudadanos, respeto a la libertad de expresión y de opinión. Y tenemos la gente que respalda el no, que obviamente no está alineado con esos principios y derechos ciudadanos, que es el pro de toda la consulta. Entonces, es bastante importante. Es lo que me sorprendió. Decir, llamar a la ley de comunicación una buena ley y decir que estás a favor de la libertad de expresión, ¿no crees que es un poco contrario? Te pregunto. En absoluto, porque la ley de comunicación, si se la lee como tal, más allá de que no es el tema por el cual hemos sido convocados, claro, no, sí, un pequeño comentario, la ley es una ley positiva, es una ley que pone orden en el sector de la comunicación, es una ley que fomenta inclusive el desarrollo no es un de la derecho producción humano. nacional. No es un derecho humano. Pero eso fue una reforma que se hizo al texto original de la ley. Recordemos que eso fue una reforma posterior, y por eso te digo que esa ley sí amerita una revisión profunda para analizar cuáles serían los cambios fundamentales que debería tener. No sería mejor pero decir, de fondo, no sería mejor decir que necesitamos una ley de comunicación, pero que esta no funciona. Es que se tiene que evaluar, se tiene que revisar justamente por eso. O sea, hay que evaluar el formo y la estructura general de la ley para analizar si efectivamente lo que se requiere es una reforma total, integral de toda la legislación de comunicación en el país, o si esta ley funciona, como yo en lo particular pienso que sí funciona, sino que hay que hacerle algunos ajustes y algunas reformas. Yo discrepo. Yo también discrepo. Sí. Bueno, pero eso es lo bonito de estar en un régimen democrático y con respeto a la libertad de ciudadanos de expresión y de opinión. Bueno, cuéntanos algo, Antonio, con relación al tema de la consulta. Van todo por el sí. ¿Por qué? 7 veces sí hay que votar. ¿Por qué? Porque pensamos que la consulta popular es la herramienta adecuada en este momento coyuntural en el país para devolverlo a la senda democrática, para poder trabajar y poder obtener una real división de las funciones del Estado, volver al Estado de Derecho, a ese Estado de garantías y respeto a las libertades ciudadanas, a los derechos de la ciudadanía, a la libertad de opinión y de expresión. Creemos que este es el primer paso, como dije hace un momento, para volver a la democracia. Tenemos cosas muy importantes, temas muy importantes que están tratando, no solamente, como les dije hace un momento, el tema de la constitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que por fin va a tener un equilibrio en la designación de sus miembros al hacerlo por consulta popular y no a dedo, sino que también, por ejemplo, temas como el de la reelección indefinida, porque esta consulta también lo que trata de restablecer es el espíritu constitucionalista que existía en Montecristi. Y ese espíritu constitucionalista de Montecristi lo que impulsaba, lo que trataba de motivar era la renovación de los liderazgos, la alternabilidad que se contrapone totalmente a lo que es una propuesta de reelección indefinida. Entonces, creemos que son muchas cosas importantes y por eso que se tiene que votar. Sí, esta es una consulta que va a definir los siguientes años del Ecuador, del futuro de las siguientes generaciones. Nosotros lo hemos analizado bastante bien como organización política de la interna. Hemos discutido en nuestra tercera convención nacional con más de 2.500 delegados de todo el país el proyecto Ecuador 2030, en donde hemos discutido en mesas de trabajo de manera responsable cómo queremos que sea el país del futuro, cómo queremos que sea la educación del futuro, cómo queremos que sea la educación vinculada a la producción y a la generación de valores, cómo queremos que sean las universidades del futuro, los colegios desde la actividad técnica, cómo queremos que sea la salud pública, la seguridad social, la seguridad ciudadana, la seguridad nacional, cómo queremos que se maneje la vialidad, cómo queremos que se maneje, cómo será la relación con la naturaleza. Todo ese tipo de temas son importantes, lo hemos manejado nosotros
de manera responsable como organización política, los hemos planteado, los hemos motivado también al presidente Moreno, y creemos que todo esto de aquí se alinea también con las preguntas de fondo que se están formulando en la consulta popular, que repito, es un primer paso para ese retorno al cauce democrático que en este momento el país necesita, pero los canales de diálogo tienen que mantenerse abiertos con la ciudadanía y con todos los sectores, porque justamente esa herramienta, el diálogo, la apertura, el saber escuchar a todos los sectores es lo que va a lograr que nosotros podamos conseguir como país una amplia plataforma de acuerdos que nos permita conseguir objetivos políticos. Déjame terminar un ratito. Y con relación al tema del diálogo, un sector justamente, y yo quiero saber tú que apoyas directamente por democracia, un sector del empresariado, aquí se queja mucho de que tienen voz pero no tienen voto. El tema del diálogo es importante, yo creo, pero a veces también se quiere, más allá de tener voz, querer tener voto, que se les escuche de verdad y que lo que están ellos planteando sea correcto. Por si acaso, yo tengo una opinión, yo creo que la gente votó por un modelo, ¿no? Un modelo socialista o socialdemócrata, ¿no? Lenín Moreno representa una socialdemocracia. Se va a escuchar al empresariado y se van a tomar acciones directas con el tema del empresariado, porque como le digo, acabamos de tener un representante de las cámaras y todos los días vienen aquí a la radio a decirnos las personas de las cámaras y del sector privado, se quejan y dicen, sí, estuvimos en el diálogo, pero al final no se hizo lo que nosotros propusimos, no han sacado determinados impuestos, no han implementado medidas económicas que no funcionan y que no van a reactivar la economía. Cuéntanos. Yo creo que el país en este momento está pasando por una transición. Creemos que el gobierno del presidente Moreno es un gobierno de transición, porque estamos nosotros saliendo de un régimen autoritario, estando ya viviendo un régimen democrático. Definitivamente la postura del gobierno está alineada con una política de autoridad fiscal, lo ha demostrado a través de varias situaciones y varias medidas que ha venido tomando, y creo que, como dije, este proceso de transición lo tiene que tomar con calma. El proceso de transición, discúlpeme Carlita, antes déjeme terminar la idea nada más. No me dejan hablar. El proceso de transición... Me están haciendo censura previa, pero bueno, la mala costumbre se quedó. Sí, el proceso de transición se ha venido dando de una manera mucho más acelerada de lo que nosotros pensábamos que se iba a dar hace 6 meses. Hablo del proceso de transición política. Es un proceso que toma su tiempo porque también conlleva eso de ahí reformas al sistema legal, conlleva también modificaciones al aparato productivo, al sistema de educación. O sea, no se puede decretar esa transición. Es una transición que tiene que vivirse, es un proceso y se lo está manejando. Esperemos que con la consulta popular se termine de consolidar esa transición política y otras coyunturas adicionales. Y también, ahí lo que decías tú, tiene que también consolidarse una transición en el aspecto económico, pero en el Antonio, sistema social. Tú eres abogado, libre ejercicio, no sé qué otra actividad tengas, pero tú realmente estás sintiendo que la transición se dio y que las cosas están mejorando. Porque como bien decía Eduardo Andrés, nosotros aquí tenemos todos los días gente, representantes de los gremios. Más allá de algo que me parece gravísimo, que fue el audio que se filtró de Eduardo Mangas, que me parece terrible, porque estaría él diciendo lo que nosotros estamos sintiendo, que es este proceso de que sí, el diálogo está abierto, los tenemos que escuchar, pero no quiere decir que se vaya a cumplir y que nuestra decisión nadie la cambia. Tú realmente como guayaquileño, como gobierno, estás sintiendo que hay un cambio, porque la verdad es que hasta ahora no vemos que se moviliza nada. Y sigue la misma gente que estuvo en ese gobierno dictatorial, como dijiste hace un rato, estando en el círculo del presidente Moreno. Okay. Yo dije autoritario, no dije dictatorial para empezar. Esa fue esa palabra mía. Yo creo que sí, efectivamente hay un cambio y la gente lo sigue. No es de gratis que la aceptación del presidente Moreno está por encima del 75% en este momento. Estamos teniendo como tú bien decías, se votó por un modelo, pero no es el modelo el que ha logrado captar la adhesión de oposición y de escépticos en el proceso de elección de febrero de 2017, sino es el estilo de gobernar de Lenín Moreno. Es la apertura que ha tenido con los distintos sectores para poder dialogar. Sectores que antes estaban relegados y que ni siquiera eran escuchados. Hoy tenemos esa apertura y debemos entender que estamos pasando en realidad por un proceso en el que tenemos que reconstruir el país. Un país que ha sufrido lastimosamente 10 años un régimen basado en un modelo económico que estaba fundamentado ¿en qué? En la renta petrolera, en una enorme presión fiscal, en el endeudamiento público y endeudamiento externo e interno e intervención del Estado, y estamos pasando a un modelo
cuyo eje principal y fundamental es la producción y la generación de empleo. Eso toma su tiempo, pero poco a poco se van a ir dando las cosas. La consulta popular es un primer paso. Hay que apoyar, esa consulta se debe de ganar en pro de qué? En pro de volver a reencauzar al país en su senda democrática. ¿Y no crees que el segundo paso podría ser, o mejor dicho, un primer paso podría ser, y dejando la consulta en línea cronológica para después por el tiempo, el archivar el proyecto económico que a nadie convence, que las cámaras dicen que no está bien? Ayer presentaron un documento de las cámaras ante el presidente Moreno. Fuera de eso, hay algo que a mí me produce una sensación extraña, porque empieza a denotar debilidad el presentar un proyecto económico urgente de ley, un proyecto en la rama de lo económico con categoría de urgente, y reformarlo casi en un 80%. Y aún así quedan tantas dudas. O sea, ¿tú no crees que todo esto está demostrando debilidad y que está atrasando el proceso dentro del país? Yo lo que creo es que todo es perfectible, y estos aquí son síntomas de que sí se escuchan a ciertos sectores. O sea, y se han dado también muestras de buena fe respecto a la política económica que se quiere implementar por parte del gobierno nacional, comenzando justamente en la posesión del presidente Moreno con la política de autoridad fiscal decretada, la no renovación de varios contratos, la disminución del gasto público, la reducción del presupuesto del 2018 en 2.200 millones. Nunca en 17 años de dolarizado el país se había reducido el presupuesto. Aumentaba en 20, 30, 40, 60% el presupuesto. Hoy va a reducirse en 2.200 millones. En tratar en la consulta popular el tema de la ley de plusvalía, que lo que hizo fue deprimir la industria de la construcción, perdiendo 100.000 plazas de trabajo, si las quiere esas retomar para poder reactivar la producción y la economía. Entonces, son muestras claras de que se está escuchando cuáles son las preocupaciones y las necesidades de la gente y de los sectores, en este caso el sector industrial, el sector empresarial. Entonces, como dije anteriormente, esto es un proceso, un poco de paciencia, porque el proceso no se decreta, el proceso hay que vivirlo, y en este momento lo estamos viviendo. Ok. Agradecerte, Antonio, por estar aquí, decirte que esperamos que nos sigas visitando.